pero a ver, o sea, aquí se trata de que a calzón quitado, a ver de qué cuero salen más correas, y se trata de que la opinión pública, sobre todo, sepa cuál es la verdad, porque qué bonito estar manipulando. A ver, yo le preguntaría esto a Loret, para mí sería así, a ver, Loret, ¿ya empezó a refinar la barda? A ver, Loret, ¿ya empezó a producir luz o empezó a producir ganancias la estela de luz? A ver, Loret, ¿ya empezó a producir los hospitales olvidados y abandonados en el sexenio de Calderón y de Peña? A ver, Loret, ¿ya está funcionando el tren que tenía que terminar Peña, el Toluca México, o lo está teniendo que terminar López Obrador? A ver, Loret, ¿ya revivieron los niños a los cuales les inyectaron agua en lugar de medicamentos con cáncer? A ver, Loret, ¿ya devolvieron el dinero que se robaron con el Fobarroba los que se vieron beneficiados con esto? A ver, Loret, ¿ya devolvieron las reservas que se robaron y saquearon del Banco de México al término del sexenio de Carlos Salinas en ese error de diciembre, donde privados mexicanos especularon? Y con esa especulación, a final de cuentas, fue como saquearon las reservas del Banco de México, porque no fueron extranjeros que sacaron el dinero, para que se vaciaran, no, fue por medio de la especulación cambiaria. A ver, Loret, ¿ya aparecieron en las casas de los padres los muchachos desaparecidos por Ayotzinapa? No, ¿verdad? A ver, Loret, ¿ya devolvieron todo el dinero saqueado en deudas de 2009 a 2015 en el sexenio de Peña y en el sexenio de Calderón, cuando tenían los ingresos más grandes por petróleo, miles de millones de dólares, y entonces no había necesidad de endeudamiento y solo lo usaron para el saqueo y para disfrazar el crecimiento? No, ¿verdad? A ver, Loret, ¿ya devolvieron a la gente todo el dinero que saquearon todas esas farmacéuticas por décadas, donde nada más se repartieron el pastel entre 10 que ni farmacéuticas eran, sino distribuidoras, para saquear al gobierno? No, ¿verdad? Yo no veo que lo hayan devuelto. A ver, Loret, ¿ya devolvieron las vidas perdidas en Aguas Blancas? A ver, Loret, ¿ya devolvieron las vidas perdidas en Acteal? No, ¿verdad? A ver, Loret, ¿ya aclaraste todos los fideicomisos que hay en el INE escondidos y que hay muchos millones y cómo se usan, se utilizan y por qué están guardados? No, ¿verdad, Loret? A ver, Loret, ¿ya nos aclaraste por qué en pandemia este país recaudó más dinero, tuvo reservas récord en el Banco de México? A ver, Loret, ¿ya nos aclaraste por qué cuando no había pandemia, no había reservas ni récord, ni había ese récord en recaudación? A ver, Loret, ¿ya nos aclaraste dónde está el dinero saqueado de Pemex y de la CFE en los últimos sexenios cuando no había necesidad? Porque es cuando mayores ingresos hubo, y lo pueden revisar en el de Peña y en el de Calderón, por ingresos petroleros, nada más en el de Calderón, 545 mil millones de dólares, y a las pruebas me remito. No, ¿verdad? ¿Dónde está todo eso? ¿Dónde está la lana? Porque no había pandemia y recibían un friego de dinero. Y yo no veo ninguna investigación de Loret. No veo nada de investigaciones de todo lo que acabo de mencionar. ¿Dónde están? ¿Cuándo van a aparecer? A ver, Loret, ¿ya investigaste cómo le hace el presidente para que durante pandemia esté haciendo todos esos megaproyectos y se hayan hecho sin involucrar deuda para los proyectos? Y lo aclaro, los proyectos al día de hoy no tienen ningún tipo de deuda involucrada en los proyectos, para que no me vengan con lo que vino para el paquete 2023, que eso lo pueden estudiar o yo se los puedo aclarar. Pero ¿cuándo me van a contestar? Porque resulta que este presidente tiene pandemia, tiene guerra de por medio con todo el mundo, tiene la crisis global de inflación más grande que hayamos últimamente visto con lo de la pandemia, tiene escasez alimentaria en el mundo, tiene escasez energética en el mundo, pero puede dar récord de recaudación, puede hacer la mayor cantidad de megaproyectos sin meterle deuda a los proyectos. Aclaro, sin meterle deuda a los proyectos, para que no inventen otra cosa con la deuda y revuelvan en la gimnasia con la magnesia. Pero también puede el Banco de México dar las mayores reservas récord. Pero también este gran presidente puede, con pandemia y con guerra y con todo lo demás, dar los récords en empleos formales registrados en el Seguro Social, récord. Pero también le hace el presidente para poder atacar la inflación y subsidiar
las gasolinas, cuando antes en el sexenio de Peña y de Calderón no las subían cada 15 días, cuando no había pandemia y no había esta crisis inflacionaria. Que alguien me explique, o sea, me encantaría que Loret me explique, pues por eso lo estoy retando un debate, yo quiero explicaciones, que alguien me explique cómo le hace este presidente para que en medio de pandemia y de toda esta crisis haya 23 millones de beneficiados con tarjeta, sin intermediarios, directo de programas sociales. Que alguien me explique cómo el porcentaje de pobreza durante la pandemia mundial fue mucho más alto de lo que fue en México. Y a las pruebas me remito. Ahí está. Si ustedes sacan el número, el porcentual de cuánto se elevó la pobreza en el mundo durante la pandemia versus cuánto se elevó en porcentaje la pobreza en México, se van a dar cuenta que en México fue menor, para que no me los chamaqueen. ¿Y cómo fue esto? Pues mucho tiene que ver con los programas sociales. Que alguien me explique todo eso, porque muy bonito fue para golpearlo. Que alguien me explique, porque la refinería va a refinar, no es una barda sin refinar, porque el AIFA, a final de cuentas, cada día recibe más vuelos y va a recibir más, porque el Tren Maya se va a inaugurar y va a operar, porque el tren transoceánico va a operar y va a traer maravillas junto con el puerto de Salina Cruz, y van a ver lo que va a generar ahí en esa parte del país, porque el aeropuerto de Tulum se va a inaugurar. Pero hay pandemia y hay todo. Díganme, ¿de dónde sacó el dinero este hombre? Al revés, ¿cuándo le van a dar honor a quien honor merece? ¿Cuándo le van a dar honor que todos los países se les cayó su PIB en la pandemia y se endeudaron y traen un broncón tremendo de porcentaje de deuda versus PIB? Y este hombre se dedicó a mantener de alguna manera la economía estable con disciplina en las finanzas, dio los 23 millones de apoyos sociales. A ver, que alguien me explique, es que yo quiero que alguien me explique, por favor. Loretito, ¿qué esperas para sentarte conmigo? Ahí tienes el reto, papacito. Y este video se va a viralizar con todas las preguntas, así como tú viralizaste el tuyo, papá. Ahora van las preguntas de regreso.